Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Y si no, pues no se preocupen, porque aquí les traigo el cafecito cargado de información superíndice 3N para despertar un poquito el interu copyright y por Q copyright no, para que se distraigan un rato de la rutina. Hoy, damas y caballeros, tenemos un bombazo, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que, por supuesto, ha llegado hasta nuestros oídos latinoamericanos. Lo leyeron bien en el título, Hande y Kerem. Dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, dos estrellas que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar frente a la pantalla. Dos nombres que hasta hace poco parecían estar unidos por un destino común. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No te quedes atrás, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y formes parte de esta gran familia que ama el chisme de calidad. Además, nos ayudas un montón superíndice 3N a seguir creando contenido que les guste y que los mantenga informados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Que ya lo saben, suscríbanse. Ahora sin preámbulos, vamos a desentrar más menos a esta noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Porque más menos horas y más menos horas, la noticia de Hande y Kerem realmente ha sorprendido a todos. Y cuando digo a todos me refiero a todos, a sus fans Acu Copyright Rimos, a la prensa especializada, a sus propios amigos y familiares. A todo el mundo. Para entender la magnitud de este impacto, tenemos que recordar superíndice 3 surgió superíndice 3 este romance que tanto nos ilusionó superíndice 3. Ayu por el más menos o 2020, Hande Eru Párrafo y Kerem Bürsin coincidieron en el set de grabación superíndice 3N de la exitosa serie, Senu con diéresis al Cam. Desde el principio, la química entre ellos fue evidente, palpable, innegable. Las miradas, las sonrisas, las bromas, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación superíndice 3N profesional. Y efectivamente el rumor se confirmó superíndice 3. Después copyright de meses de especulaciones y de juegos de escondite con la prensa, Hande y Kerem decidieron hacer público su romance. Y el mundo enloqueció superíndice 3. Se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero, en el ejemplo a seguir para muchos superíndice 3 venes. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran las más vistas y comentadas, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Su relación superíndice 3N parecua sacada de un cuento de hadas. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, regalos extravagantes, declaraciones de amor públicas, todo era perfecto. Y sus fans, a quienes cariu más menos osamente se les conocua como Anker, vivían en una constante nube de algo superíndice 3N, ilusionados con la idea de que este amor durará para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo lo que brilla es oro. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decua que las agendas apretadas, la presión superíndice 3N medio tica y las diferencias de carácter estaban pasando factura. Al principio, tanto Hande como Kerem negaron rotundamente estas informaciones, asegurando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Sin embargo, la realidad terminó superíndice 3 por imponerse. En marzo de 2022, la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Hande Eru Párrafo y Kerem Bürsin han terminado su relación superíndice 3N. El golpe fue duro para sus fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de decepción superíndice 3N, de incredulidad. Muchos se negaban a aceptar que el cuento de hadas había llegado a su fin. Tras la ruptura, tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio durante un tiempo. Evitaron hablar del tema en público y se centraron en sus respectivos proyectos profesionales. Hande continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación superíndice 3N, protagonizando nuevas series y películas. Kerem por su parte exploró superíndice 3 otros caminos, como la producción superíndice 3N y la dirección superíndice 3N. Durante estos aún más menos ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de estos romances llegó superíndice 3 a confirmarse.
Y es que para muchos, Ande y Kerem seguían siendo la pareja perfecta, la pareja ideal, la pareja que debo estar junta. La esperanza de una reconciliación superíndice 3 en un Camuriu superíndice 3. Y aquí es donde entramos en la noticia que ha sorprendido a todos. Porque después copyright ese de aún más menos os de silencio y de especulaciones, la bomba ha estallado. La noticia que ha inundado las redes sociales, los medios de comunicación superíndice 3N y las conversaciones de Cafú Copyright es: Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin se van a casar. Lo han oído bien. Después copyright ese de una ruptura que dejó superíndice 3 a todos devastados, Ande y Kerem han decidido darse una segunda oportunidad y sellar su amor con el matrimonio. Increíble pero cierto. Ahora bien, CU superíndice 3 ¿mo llegamos a esta situación superíndice 3N? QU copyright pa su superíndice 3 para que estos dos tortolitos decidieran volver a juntar sus caminos? La verdad es que la información superíndice 3N es aún un poco confusa y contradictoria. Algunas fuentes aseguran que Ande y Kerem se han estado viendo en secreto durante los últimos meses, intentando reconstruir su relación superíndice 3 en lejos de los focos y de la presión superíndice 3 en medio últica. Otras fuentes afirman que fue un encuentro casual lo que propició superíndice 3 la reconciliación superíndice 3N. Al parecer, Ande y Kerem coincidieron en un evento Venu Copyright Fico y al verse de nuevo, sintieron que la llama del amor seguía viva. Después copyright ese de una larga conversación superíndice 3N, decidieron darse una nueva oportunidad. Lo que claro es que ambos han madurado mucho durante estos aún más menos os de separación superíndice 3N. Han aprendido de sus errores, han valorado lo que tenuan y han decidido apostar por el amor una vez ese. ¿Y ahora, copyright sabemos de la boda? Pues por el momento la información superíndice 3N es escasa. Se rumorea que la ceremonia será íntima y privada, con la presencia de sus familiares y amigos cercanos. También copyright N se dice que Ande y Kerem planeando una segunda celebración superíndice 3N grande y ostentosa para sus fans y para la prensa. En cuanto al lugar y la fecha, todos son especulaciones. Algunos apuntan a una boda en Estambul, la ciudad que los vio nacer como pareja. Otros sugieren un destino su superíndice 3 tico, como las Islas Maldivas o Bali. Y en cuanto a la fecha, se habla de finales de aún más menos o principios del superíndice 3 simo. Lo que podemos asegurar es que sea donde sea y cuando sea, la boda de Ande y Kerem será uno de los eventos importantes del aún más menos o en el mundo del espectáculo. Y estaremos aquí en este canal para contarles todos los detalles. Por supuesto, como suele suceder en estos casos, la noticia del matrimonio de Ande y Kerem ha generado todo tipo de reacciones. Sus fans copyright rimos NUFU superíndice 3 ricos, felices de que su sueño más menos o se haya hecho realidad. Otros, en cambio, se muestran cautelosos, temiendo que esta segunda oportunidad no funcione. Y también copyright hay quienes no creen en la noticia y la consideran un simple rumor. Pero independientemente de las opiniones y las especulaciones, lo cierto es que Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin han decidido darse una nueva oportunidad. Y solo ellos saben lo que hay en sus corazones y si esta vez será la definitiva. Ahora bien, vamos a analizar un poco esta situación superíndice 3N desde una perspectiva objetiva. ¿Es posible que una pareja que se separe superíndice 3 vuelva a funcionar? La respuesta es por supuesto. Hay muchos casos de parejas que después copyright de un tiempo separados, se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y deciden volver a intentarlo. Sin embargo, también copyright N es cierto que las segundas oportunidades no siempre funcionan. A veces los problemas que llevaron a la ruptura inicial siguen presentes y terminan por destruir la relación superíndice 3N una vez ese. En el caso de Ande y Kerem, hay varios factores que pueden influir en el con diéresis copyright cito, o el fracaso de esta segunda oportunidad. En primer lugar, es fundamental que ambos hayan madurado y aprendido de sus errores. También copyright N es importante que tengan claro por qué copyright se separaron en el pasado y que es tu copyright N dispuestos a trabajar juntos para evitar que esos problemas se repitan. Otro factor clave es la presión superíndice 3N medio tica. Ande y Kerem son dos figuras públicas muy queridas y admiradas, y su relación superíndice 3N siempre estará bajo el escrutinio de la prensa y de sus fans.
Es fundamental que sepan gestionar esta presión superíndice 3N y que protejan su intimidad. Y por último, pero no menos importante, es fundamental que se amen y se respeten. El amor y el respeto son los pilares fundamentales de cualquier relación superíndice 3N, y sin ellos es imposible construir un futuro juntos. En definitiva, el futuro de Ande y Kerem estuvo en sus manos. Solo ellos pueden decidir si esta segunda oportunidad será la definitiva o si terminará en un nuevo fracaso. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar que sean felices. ¿Y ustedes, Copyright, opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem harán una buena pareja? ¿Creen que su matrimonio durará para siempre? Copyright, denme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. En resumen, hoy hemos hablado de la impactante noticia del matrimonio de Ande Rafael y Kerem Bürsin, una pareja que ha conquistado nuestros corazones y que ha decidido darse una segunda oportunidad. Hemos analizado los factores que pueden influir en el con diéresis copyright cito o el fracaso de esta relación superíndice 3N y hemos compartido nuestras opiniones sobre el tema. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por estar por su apoyo y por su cariño más menos o. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para informarnos y para divertirnos juntos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que dejen sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan de todo esto. ¿Están emocionados por la boda? ¿Creen que Ande y Kerem harán una buena pareja? No se queden callados. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3.